estar cerca del usuario final y ir monitoreando que realmente lo que le estás ofreciendo esté contribuyendo con el bienestar de las personas. Tengo el gusto de saludar esta tarde a Antonio Rodríguez, quien es Senior Investment Officer de Oikocred. Bienvenido y muchísimas gracias, Antonio. Un placer estar aquí contigo. Para nosotros, Antonio, pues cuéntanos, ¿en qué se fijan los inversores al momento de decidir invertir en una empresa? Mira, lo primero empieza con la gente y es entender que los valores que ese grupo de empresarios o empresas tengan estén alineados con los que tiene Oikocred. Y en ese sentido, el tema del impacto, el tema de la inclusión y el tema de que la riqueza se extienda hacia la comunidad y hacia la sociedad es un elemento fundamental. Entonces no se trata solo de fijarse en una empresa que genere una rentabilidad, sino también que tenga una visión más allá hacia la comunidad. Ese es el primer elemento. En segundo lugar, el equipo de trabajo. Y ese equipo debe tener las competencias necesarias para poder afrontar el reto, pero también la motivación y la capacidad de lo que se conoce en la jerga del private equity como capacidad de pivotear, capacidad de adaptarse, ser resiliente y tener ese espíritu emprendedor que le permita seguir motivado a pesar de las tempestades que se puedan venir en un emprendimiento. El tema de la escalabilidad es importante, pero no escalabilidad por crecer, sino una escalabilidad que venga con un orden lógico en donde se vaya generando un portafolio sano, una rentabilidad sana y no solo pues que veas que se incrementaron los revenues de X a 3X o a 5X, sino que sea algo que venga acompañado de un crecimiento holístico de la compañía. Y te diría que como último elemento, que sea un producto que venga a solventar una necesidad, que sea un producto que tenga algún nivel de disrupción, ¿verdad?, en alguno de los elementos de lo que significa la tecnología o de lo que significa impacto. Entonces yo creo que si logras acomodar todos esos elementos en una propuesta de valor, es algo a lo que Oikocred volvería a mirar con interés. ¿Y qué espera un inversor de una empresa a la que decide invertirle capital? Lo que esperamos es que se vayan cumpliendo ciertos objetivos en la parte de inclusión, pero también que a la larga esa compañía pueda escalar y ser una empresa que sea atractiva para fondeadores internacionales, que eventualmente sea una empresa que pueda abrir su capital, si así lo quisiese, a un mercado más amplio y paso a paso, pero eventualmente inclusive tener una presencia regional. Entonces es acompañar a estas compañías en ese journey de, si es un early stage, hacerla grande, y si es una compañía grande, sí lograr que se fortalezca en todo lo que son métricas de impacto, métricas de desempeño social, y que a la larga el mayor beneficiado sea el cliente final. ¿De qué depende, Antonio, que se genere un impacto social real, ¿no? Empieza con un tema que hablábamos hace un rato, que tiene que ver con la gobernanza, y es que en el ADN de la compañía, de los directores y de la junta directiva, consejo de administración, está esa intención de manera real. Y esa intención se plasma también a través de estar cerca del usuario final y ir monitoreando que realmente lo que le estás ofreciendo esté contribuyendo con el bienestar de las personas. Entonces queremos seguir apoyando a compañías que buscan apoyar a grupos desfavorecidos y vulnerables. En ese sentido, ¿por qué entonces, Antonio, es importante? ¿Cuál es la importancia de trabajar con los objetivos fijados hacia los famosos ESG, ¿no? Los motivos de gobernanza,
cuestiones sociales y impacto medioambiental, cuidado del medio ambiente. Sí, el ESG es sin duda un concepto que está muy de moda recientemente. Para Oikocredit es algo que venimos haciendo desde hace 20 años. La parte social hoy en día va desde temas de género hasta temas de cómo logras que las comunidades tengan una generación de trabajo ético, que se respeten los derechos de las personas y que a la larga tú veas que esas personas que se están atendiendo tengan un mejor nivel de vida, mejores ingresos a lo largo de una ruta de trabajo. El tema del impacto en la parte ambiental es algo que ha costado, y sobre todo en las fintechs es difícil porque no es necesariamente su core business, pero sí es un tema que viene con la educación financiera. Entonces podemos generar esa conciencia a través de alcanzar a esa masa de clientes que, aunque son, vienen por canales digitales, ciertamente les puedes hacer llegar mucha educación. Mencionas, Antonio, el tema de educación financiera y no sé si estés de acuerdo, pero a lo largo de estos días siento que uno de los aspectos en los que más han coincidido los expertos ha sido que los problemas por cuestiones de educación financiera ponen muchas barreras e implican muchos retos para el sector financiero y de tecnologías. ¿Qué hace falta para lograr que la gente permee esta cuestión de la importancia de hay que trabajar? La educación financiera viene a la par de los paradigmas culturales y la educación cultural. Por eso es tan difícil. Por eso es tan difícil. Nacemos con ello. Entonces hay que empezar a trabajarlo de manera holística, de forma tal que pueda, de una manera sencilla y que sea entendible para el ciudadano de a pie, como se le suele decir, ese lenguaje financiero, pero acompañándolo, digamos, de una transformación en cuanto a lo que culturalmente su círculo cercano entiende como algo beneficioso. Entonces, la bancarización es buena no por el hecho de estar bancarizado per se, sino por todo el crecimiento que a nivel del grupo familiar o del grupo cercano, eso va a llegar a representar. Entonces hay que trabajarlo en las dos vertientes. Antonio, finalmente, ¿cuáles son las apuestas para Oikocredit en la materia? Digamos, a nivel de México, estamos buscando dinamizar mediante nuestra participación el ecosistema en la parte de early stage, pero también en empresas que estén un poquito más maduras y en donde esa huella pueda, digamos, ser más visible. Entonces, con nuestras inversiones de capital, el compromiso es mayor y buscamos, con la gobernanza, poder realmente impulsar una agenda de cambio. Entonces es un compromiso mayor, es una responsabilidad mayor que la que podría tener una institución que únicamente les dé un préstamo, ¿verdad? Pero los retos van desde generar confianza hasta ir realmente bancarizando a una población que en México pues necesita ese empujón, por decirlo de alguna manera. Claro que sí. Ese impulso. Muchísimas gracias, esto fue muy rápido. Muchas gracias, Antonio Rodríguez, por la plática. Muchas gracias. Gracias.